Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Gloria a Dios. Le pido por favor que me acompañe ahí a buscar en la Biblia, por favor, Segunda de Reyes 15, 32 al 34. Segunda de Reyes 15, 32 al 34. Cuando lo tenga me acompaña con un amén, por favor. Amén. Ya casi la mayoría. ¿Ya todos lo tienen? ¿Sí? ¿Le parece si se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios, por favor? Para que juntos leamos esta porción de la palabra del día de hoy. Dice, ¿listo? La leemos juntos. Dice Segunda de Reyes 15, 32 y 34. Dice, Jotán, rey de Judá, en el segundo año del reinado de Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, ascendió al trono, dice. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Y ponga atención en el 34, dice, Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Padre. Gracias por permitirnos, Padre, alabarte, Señor, por darte la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por esa fe que has puesto en cada uno de nosotros para ofrendar, para diezmar, Padre, porque confiamos que tú eres nuestro proveedor, Señor, no el trabajo, no el negocio, sino tú, Señor. Ahora, Padre, te pido, Padre, en nombre de Jesús, Señor, que quites toda preocupación, Señor, todo pensamiento, Señor, toda cosa que nos distraiga en esta mañana, Señor, para que podamos recibir, Padre, ese alimento, Señor, esa palabra que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Que toda esa palabra que va a salir de mi boca en esta mañana venga de ti, Señor, que sea para edificación de tu iglesia, Señor, para que tu iglesia sea enseñada, Señor, y tú seas glorificado. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Póngase de pie, siéntese, hermano, perdón, hoy nomás. Ando emocionado porque es Día del Papá. Y sí, bien, pues hoy se celebra el Día del Papá, ¿verdad, amada iglesia? Y no es porque sea 19 de junio, ¿verdad? Si saben que no es porque sea 19 de junio, es porque es el tercer domingo del mes de junio, ¿verdad? Dice la historia que aquí en Latinoamérica o en América, dice la historia que se tiene el primer dato de cuando se empezó a festejar el Día del Papá. Dice que fue por allá alrededor del 19 de junio de 1909, dice, y se originó en Washington, dice, de acuerdo a la historia. Dice que una mujer estaba tan agradecida con su papá porque su mamá había muerto. Entonces ella y sus dos hermanos habían quedado, su papá había quedado viudo, y ella y sus dos hermanos desde muy chiquitos habían quedado sin mamá, y el papá, ¿qué hizo el papá? La sacó adelante a ella y la sacó adelante a sus hermanos. Yo me imagino que tuvo que haber sido tan especial para que hasta 1909 a alguien se le hubiera ocurrido agradecer a su papá y en público, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros son muy dados a agradecer, pero a veces nos cuesta demostrar en público, ¿verdad? Pero ¿qué tuvo que pasar para que, imagínese usted nomás lo especial que fue este papá? Yo imagino que alrededor ahí en la colonia donde vivía esta persona, allá en Washington, destacó este papá por lo que hizo por ella. Yo creo que me imagino que se puso a trabajar, día y noche, de dedicar para todo lo que necesitaba y lo sacó adelante. Entonces esta niña tuvo la necesidad de agradecerle, o sea, fíjese el gozo, de presumir, ¿no? De demostrarle a su papá que estaba tan agradecido por todo lo que ha hecho, que lo hizo públicamente. Y bueno, a partir de ahí se empezó a hacer, pero dice la historia que hasta 1966 se estableció por el presidente de Estados Unidos. Aquí estamos aprendiendo todos, y venimos a aprender. Dice que hasta 1966 el presidente, fíjese, Lyndon Johnson, que fue el número 36, lo estableció de manera oficial, que fuera el tercer domingo de cada mes el Día del Papá. Y México se empezó a celebrar el Día del Papá hasta 1972, fíjese nada más, desde 1972 estamos celebrando aquí en México el Día del Papá. Y bueno,
Es un tema de controversia, ¿no? Siempre que hay festividades en México, el Día del Papá, Navidad, Año Nuevo, son temas de controversia, ¿no? Siempre nos preguntan, ¿a poco no? O nomás a mí, ¿y ustedes celebran el Día del Papá? ¿Y ustedes celebran la Navidad? ¿Sí o no? Siempre son temas de controversia, porque quieren saber si nosotros también lo hacemos, si no lo hacemos. Sabemos que en algunas religiones no se celebra el Día del Papá, ¿verdad? ¿Sí, amén o no? Hay algunas religiones que no lo celebran, hay otras religiones que sí lo celebran. Nosotros no somos una religión, gloria a Dios. Pero entonces aquí la pregunta es, nosotros que no somos parte de ninguna religión o que no promulgamos ninguna religión, que simplemente creemos en Jesucristo como el único camino para llegar a Dios, en Dios y en el poder tremendo y sobrenatural del Espíritu Santo, ¿podemos, debemos o no celebrar el Día del Papá? ¿Sí podemos o no debemos? ¿Qué postura debemos tomar en este día? Bueno, pues la verdad es que ninguna parte de la Biblia dice así de manera literal que debamos celebrarlo o que no debamos celebrarlo. No dice, es la realidad. Pero si nosotros tomamos en cuenta el origen, por eso la importancia de estudiar un poco de cómo se originó el Día del Papá. ¿Por qué se originó? Por agradecimiento, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí, amén o no amén? ¿Sí estamos o no estamos? Por agradecimiento. Entonces yo creo, no sé usted qué piense, yo creo que si cada uno de nosotros tenemos que agradecerle algo a nuestro Padre, entonces como hijos de Dios sí podemos celebrarlo, ¿verdad? ¿O no? Bueno, pero eso es lo que yo creo, eso es lo que ustedes creen. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. La mayoría de la gente utiliza este día para agradecerle a su papá, ¿no? Muchos le agradecen un detallito, ¿no? Un regalito, una llamada por teléfono, un mensaje, los menos detallistas, una salida a comer, todo de acuerdo a las posibilidades y cercanía de lo que tengas a tu papá, ¿no? Y también qué tan agradecido estés con él, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pues este día es agradecer, ¿verdad? Es por lo que todos andamos ahí buscando el regalo del papá, porque lo que andan nuestros hijos buscando algo para darnos. Amén. Amén. Y bueno, nosotros como hijos de Dios, al igual que la Navidad, no tenemos que esperar un día para agradecerle a nuestro Padre, ¿verdad? Para nosotros, yo me imagino, o debería de ser, yo sí lo hago todos los días. Yo sé que todos o la mayoría aquí lo hacemos cuando nos levantamos. Lo primero que nos hacemos es agradecer a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Le agradecemos a Dios primero por la oportunidad de levantarnos. Entonces yo creo que como hijos de Dios, para nosotros todos los días del año es el Día del Papá. Amén. Porque estamos agradecidos con Él desde que nos levantamos por darnos la vida. En la tarde por las bendiciones que nos da, por lo que nos da, por lo que no nos da, por lo que nos salva, por todo estamos agradeciendo continuamente a Dios, ¿no? Y en la noche cuando cerramos el día, lo cerramos con un agradecimiento, ¿verdad? Gracias, Señor, por haberme cuidado. Gracias, Señor, por lo que me diste, no me diste, gloria a ti. Entonces nosotros como hijos de Dios estamos en un constante agradecimiento porque pues tenemos al mejor papá del mundo, ¿verdad? Entonces todos los días le estamos dando la gloria y la honra a nuestro Padre. ¿Quién siente ese anhelo por darle un gran aplauso a nuestro Padre en esta mañana por todo lo que es para nosotros? Gloria a Dios. Entonces, yo creo que no tenemos ninguna duda de que nosotros tenemos al mejor Padre de todos, ¿verdad? Que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que estamos aquí, que nos provee y todo lo que es para nosotros. Entonces, a lo que podemos estudiar el día de hoy, o lo que podemos hablar más el día de hoy, ¿cuál es el modelo de padre que Dios busca en cada uno de nosotros? Amén. Eso es de lo que podemos hablar más este día, porque nosotros no tenemos ya ninguna duda de que tenemos al mejor Padre y que no tenemos nada que cambiarle a Dios, ni tenemos nada que agregarle ni quitarle, ¿verdad? Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente, o sea que todo es perfecto en Él, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es el modelo que busca en nosotros? ¿Cuál es el Padre ejemplar para Dios de acuerdo a su palabra? Ahora usted pudiera pensar, pues este mensaje es nada más para los papás. No, amada iglesia, este mensaje es para todos los que estamos aquí, si usted hombre o mujer. ¿Por qué? Porque es importante también que usted identifique y sepa lo que es nuestro Señor para usted. Porque muchas veces sí estamos agradecidos, pero no tenemos esa apertura espiritual de qué es lo que es nuestro Padre para cada uno de nosotros.
O sea que aunque usted no tenga a su padre vivo, aunque usted no haya crecido sin padre, aunque usted no tenga una buena relación con su papá, usted sí tiene un padre espiritual, y sí tiene que la importancia de hoy es que usted reconozca qué posición ocupa Dios en su vida también. ¿Cuál es la posición que nosotros como hijos de Dios debemos de ser con nuestros hijos? Los que ya lo somos y los que aún no son padres, tengan un modelo para que en el futuro, cuando tengan hijos, cómo puedan ser ese padre ejemplar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y bueno, recordemos en el versículo de Segunda de Reyes, en 15:34 dice, si no ha cerrado su Biblia, checa ahí el 34. ¿Cómo dice? Lo último, hermana Claudia, las últimas 5 palabras. Yo tengo aquí en esta parte la Nueva Versión Internacional y dice, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Uzías. Gloria a Dios, ¿verdad? Imagínese la felicidad y el gozo que fue para Uzías el saber que su hijo durante los 16 años que reinó hizo, ¿qué hizo? Lo que le agrada al Señor, lo recto ante los ojos de Dios. Y dice la palabra que porque lo hizo, fíjese bien, en todo, porque en todo siguió el ejemplo de su padre Uzías. Híjole, qué tremendo, ¿no? Si está leyendo, en todo siguió el ejemplo de su padre. Imagínese en un futuro que nosotros, cada uno de nosotros podamos decir, que la gente pueda decir de nosotros, es que Mondragón en su vida hizo lo que le agradaba al Señor. Es que Perla hizo en su vida a lo que le agradaba al Señor. Es que Sandra hizo en su vida lo que le agradaba al Señor. Es que la pastora Pati hizo lo que le agradaba al Señor. Imagínense qué tremendo sería que eso se hablara de nosotros, hermanos. No sería eso, y no por vanidad, sino porque sería una vida alineada haciendo la voluntad de Dios. ¿Amén o no amén? Ahora imagínese que se diga de sus hijos, que se diga, es que el hijo del hermano José Luis hacía todo lo que le agradaba, tuvo una vida recta, hizo toda su vida lo que le agradaba al Señor, y lo hizo porque siguió el ejemplo de su padre José Luis. Híjole, qué tremendo se escucha eso. ¿Sí? ¿Se alcanza a entender la magnitud de esa palabra, hermano? Que se diga en las futuras generaciones que sus hijos hicieron lo que le agrada al Señor por el ejemplo que usted le puso a sus hijos, por el ejemplo que nosotros como padres le pusimos a nuestros hijos. Qué tremenda responsabilidad, ¿verdad, amada iglesia? Que nuestros hijos, que lo que vayan a hacer en un futuro nuestros hijos, dependa del ejemplo que nosotros ya le estamos poniendo a ellos. Híjole, qué tremenda responsabilidad. Muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero solamente nos concentramos tanto en sus bendiciones, en lo que nos va a dar, en los que nos olvidamos de todas las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Porque el ser hijo de Dios no implica nada más las bendiciones, te implica las responsabilidades. Amén. Gloria a Dios. Desafortunadamente, amada iglesia, hay muchos que son llamados padres de acuerdo, que son solamente llamados padres porque solamente engendraron a un hijo, ¿verdad? La definición, amada iglesia, de padre, de acuerdo en el diccionario, nos da 2 definiciones. Dice, el uno dice varón o macho que ha engendrado. Esa es la primera definición de padre. Y la segunda definición de padre es cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Y esa es la definición del diccionario. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos ¿qué? Cabeza, ¿verdad? Amén. Somos cabeza, dice la palabra, que no somos cabeza y no somos cola, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Amén. Y como les comentaba, desafortunadamente hay muchos que solamente están en la primera definición, que son llamados padres solamente ¿por qué? Porque engendraron, ¿verdad? Pero nunca han sido cabeza de su familia, de su pueblo o de su nación, de acuerdo a la segunda definición de padre. Y muchos por ahí podemos pensar, porque sí, luego nos queremos defender, ¿verdad? Es que a mi hijo no le ha faltado nada,
es que yo le doy dinero a mis hijos, ¿verdad? Es que yo le doy, yo le compro, y yo hago esto. Pero el ser padre, amada iglesia, no solamente es ser proveedor. El ser padre no solamente es proveedor. Tenemos que estar ahí haciendo muchas cosas, que es lo que Dios nos va a enseñar en esta mañana. Amén. Para que comprendamos y se nos quede grabado más fácil lo que debemos ser de acuerdo al modelo de padre ejemplar, qué es lo que busca Dios o qué es lo que quiere Dios, vamos a tomar las 5 palabras de la palabra padre. Amén. ¿Listos? ¿Listas? Gloria a Dios. La primera, la P de padre, y esa es pastor de sus hijos. Para los que están anotando, la primera es P de padre y es pastor de sus hijos. ¿Por qué les hablé al principio y les dije que esta no es solamente esta palabra que tenemos, que Dios tiene para nosotros? No solamente es para los papás, es para todos, para todos, pastor de sus hijos. Dice la palabra de Dios ahí, si quiere buscar ahí en Proverbios 27, 23, dice: sé diligente, dice, en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, dice la palabra de Dios. Qué tremenda palabra, ¿eh? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Proverbios 27:3. Ser diligente, amada iglesia, significa ser responsable, esmerado, cuidadoso, aplicado. El padre es el pastor del hogar. Y cuando no hay una figura paterna física en el hogar, el pastor sigue siendo nuestro Señor Dios. Amén. Y no tenemos duda que Él nos guía, ¿verdad? Que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Pero nosotros como padres necesitamos, amada iglesia, conocer a nuestros hijos. El pastor, amada iglesia, allá en el monte, en la sierra, donde quieran, conoce cada una de sus ovejas. Sabe cuál está lastimada, sabe cuál come más, cuál come menos, cuál está lastimada, sabe cuál es más cabezona, sabe cuál es más terca, sabe cuál es la que cada rato se quiere andar brincando del corral, sabe cuál es la que no ocupa tanto que esté ahí encima de él porque sabe que la oveja es obediente, ¿verdad? Entonces el pastor conoce a cada una de sus ovejas, ¿sí o no? Sabe a cuál tiene. Y nosotros como padres, amada iglesia, como padres debemos de ser pastor de nuestros hijos. La palabra de Dios nos dice que tenemos que conocer a nuestros hijos. Realmente los conocemos, amada iglesia, sabemos en qué están haciendo, sabemos con quién se llevan, con quién conviven, con quién se reúnen, qué ven en la tele, qué ven en las redes sociales, qué hacen en su trabajo, qué hacen en la escuela. Muchas veces solamente como padres sabemos que nuestros hijos estudian en determinada escuela, pero ni sabemos a qué horas salen, a qué horas tienen las clases, si hay clases o no hay clases. Y nuestros hijos a veces nos pueden decir que van a la escuela y nosotros ni nos damos cuenta porque no estamos al pendiente. Conocemos realmente a nuestros hijos, nos hemos dado la oportunidad, amada iglesia, de platicar con ellos, de escucharlos, de sentarnos de vez en cuando con nuestros hijos. Si alguien ha trabajado aquí en hotel, hay una palabra que se utiliza mucho que es el feedback. El feedback es sentarte con tu colaborador, decirle cómo te sientes, cómo te has sentido en estos tiempos, cómo vas con tus compañeros. El supervisor lo hace continuamente, se piden los trabajos que lo haga cada mes para que sepa cómo está el estado de ánimo del trabajo, para que en un determinado tiempo este colaborador no se quiera ir de la empresa o no tenga algún problema porque nadie lo escuchó. Y nosotros como padres debemos de hacer lo mismo con nuestros hijos, debemos de buscar la manera de reunirnos con ellos, platicar con ellos, escucharlos. Yo no sé si la mayoría de nosotros nos hemos tomado ese tiempo para platicar con nuestros hijos y escuchar lo que piensan, cómo se sienten. Muchas veces solamente los dirigimos o les pedimos cosas, pero no sabemos cómo se sienten de acuerdo a lo que nosotros les pedimos. Amén. Nosotros como pastores de nuestro hogar tenemos que conocer a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios, amada iglesia, dice que una de las características del pastor, que cuando tú te acercas a un pastor de ovejas, este pastor ¿a qué huele? A ovejas, ¿verdad? Huele a ovejas. Y nosotros como padres, amada iglesia, ¿qué olemos? ¿Realmente olemos a nuestros hijos? ¿O olemos al trabajo? ¿Olemos al fútbol? Olemos a los problemas que hay cotidianos.
¿A qué olemos, amada iglesia, nosotros como pastores? ¿Olemos a nuestros hijos? ¿Sí tiene esta definición en lo espiritual? La característica principal, una de las características de un pastor, que desde que viene acercado dice, este es pastor porque huele a abeja. Y nosotros como padres deberíamos de ser identificados también para que nosotros diéramos ese ejemplo o irradiáramos eso como padres de nuestros hijos, amada iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser ¿qué? Pastores, ¿verdad? Pastores, amén. Gloria a Dios. Necesitamos pastores que pongan a Dios antes que cualquier cosa, amada iglesia. Necesitamos padres que pongan a Dios antes que cualquier cosa. Padres aún que pongan antes, inclusive antes que la esposa, antes que los trabajos, antes que el negocio, antes que cualquier cosa. Necesitamos padres que pongan primero a Dios, amada iglesia, amén. Porque si nosotros ponemos a Dios antes que cualquier cosa, nosotros seremos un gran pastor para nuestras abejas, amén. Gloria a Dios. La A. Ame a sus hijos y esposa. A. Que ame a sus hijos y a su esposa. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:25. Esto se lo saben de memoria la mayoría de las hermanas, ¿ya? Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice la palabra de Dios. Qué tremenda responsabilidad. Y muchos dicen que Dios es machista, que la palabra de Dios es machista. Y no la han leído la Biblia, el tremendo lugar que le da a la mujer y la tremenda responsabilidad que nos da a nosotros como hombres para nuestras mujeres, para nuestras parejas. Dice: amen a sus mujeres así como Cristo ama a su iglesia. ¿Cómo ama Cristo a su iglesia, hermanos? Dio su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros que somos su iglesia. Y dice la palabra que nosotros como esposos tenemos que tomar eso mismo que hizo Jesús, darlo todo por nuestras esposas, amada iglesia. Siempre que estamos en el medio de algún problema, prueba o tribulación, siempre viene a nosotros la duda, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos qué hacer y se nos olvida. Yo siempre he platicado, cuando tenemos un problema, tenemos que voltear nuestra mirada hacia ¿dónde? Hacia la cruz. Con los que he platicado saben que normalmente siempre digo eso, cuando estamos en medio de una tribulación, cuando estamos peleando con nuestra esposa, cuando tenemos un problema con nuestra esposa, con nuestros hijos, tenemos que buscar el consejo, buscar la dirección, ¿dónde? Voltear nuestra mirada hacia la cruz y saber qué fue lo preguntarnos qué haría Jesús en mi lugar. ¿Qué hizo Jesús cuando sabía que toda su iglesia, que toda la creación de Dios se iba a perder? Se entregó por nosotros, pagó por nuestros pecados, tuvo amor por nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros cuando a nuestra esposa nos agota la paciencia, cuando nuestros hijos nos agotan la paciencia? ¿Qué tenemos que hacer? Voltear la mirada a la cruz también. ¿Qué hizo Jesús? Se entregó por nosotros. Y nosotros como padres tenemos que entregar todo por nuestros hijos también. Tenemos que entregar el fútbol, tenemos que entregar el trabajo, el negocio, tenemos que entregar todo aquello que nos quite tiempo de más, hermano. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que ya no tenemos que trabajar? No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que tenemos que dejar de trabajar, pero tenemos que buscar una manera en la cual el trabajo no nos absorba el tiempo que debemos de dedicar a nuestros hijos. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Tenemos que buscar un trabajo. Si podemos estar pensando, es muy difícil, yo lo entiendo, y créanme que es muy difícil. Cuando llegamos a los brazos de Cristo, cuando llegamos a los pies de Jesucristo, es muy complicado. Cuando ya tenemos una edad de 35, 30, 40 años, 50 años, que llegamos a los pies de Jesucristo, ya tenemos trabajando 30 años de mesero, tenemos 30 años trabajando, haciendo algo. Es muy difícil querer dejar eso que estamos haciendo ya por toda la vida, porque nos cuesta trabajo el decir, es que es lo que he hecho siempre, es lo que sé hacer. Pero acuérdense que cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nos convertimos en nuevas criaturas, ¿verdad? Y todo empieza de nuevo, y de la misma manera debemos de buscar trabajo, debemos buscar cosas que nos permitan darle ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo necesita, que Dios necesita. Amén. Muchas veces es complicado
Pero mire, los servicios de la iglesia cómo están acomodados. Hay uno entre semana y hay uno entre los domingos. Yo creo que sí podemos buscar un trabajo que nos permita al menos venir un día a la semana, ¿verdad? Amén. Yo creo que sí podemos hacer eso y buscar que haya un trabajo que nos permita dedicarle tiempo a nuestros hijos, para que el día de mañana, como Usías, se diga, es que hizo el ejemplo de su padre. Amén. El llamado en esta mañana, hermano, es que entreguemos todo aquello que nos estorbe, todo aquello que nos quita el tiempo, que no nos permite ser, que no nos permite amar a las personas que viven en nuestra casa, a las personas con las que nos rodeamos. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama, y dice, como corrige un padre a su hijo querido. Ay, Señor, es que Dios es amor, ¿verdad? Es que Dios es amor, pero también dice la palabra de Dios, no podemos negar que Dios es amor, pero también dice su palabra que Dios a los que ama nos corrige, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios, amada iglesia, muchas veces es que es un niño, es que no sabe lo que hace. Ay, hermana, ay, hermano, es que es un niño, mire lo pobrecito. Cuando está haciendo algo malo me mira con su carita y ya no me da ternura decirle algo, ya no le puedo decir nada. Y nosotros pensamos que eso es amor, amada iglesia. Nosotros pensamos que amar a nuestros hijos es dejarlos que hagan berrinche, que pataleen, que anden corriendo por todos lados, que cuando estamos platicando no nos estén interrumpiendo, que cuando nos hacen un berrinche es que se lo tengo que comprar porque si no se lo compra no deja de hacer berrinche toda la noche. Y prefiero comprárselo para que no me esté haciendo berrinche. Usted se imagina, hermano, cuántos de nosotros, bueno, yo no sé usted, pero yo sí me he pasado haciéndole berrinche a Dios y pregúnteme si me ha dado lo que le he pedido. Se rió porque sabe la respuesta, ¿verdad? Por eso se rió. Y yo imagino que los que se rieron también han estado en mi lugar, ¿verdad? ¿Cuánto? Porque nos emberrinchamos. Muchas veces nos emberrinchamos y queremos algo y se lo estamos pidiendo a Dios y se lo pedimos y nos enojamos porque no nos lo da y dejamos de venir a la iglesia porque no nos lo dio. Dejamos de congregarnos porque no nos dio lo que le estábamos pidiendo. Dejamos de leer la Biblia porque no nos dio lo que nos estaba pidiendo. Dejamos de nos cae gordo los pastores, los hermanos, todo el mundo nos cae gordo porque no nos dio lo que nos dio. ¿Y sabe qué estamos haciendo, hermano? Hermana, berrinche. Usted puede negar, si quiere contéstemelo o no me lo conteste, pero usted puede negar que Dios lo ama, aún a pesar de que no nos cumplan los berrinches. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que cumplir los berrinches a nuestros hijos para creer que nos amen? ¿Por qué tenemos que darle todo lo que los hijos nos piden para poder sentirnos que que nuestros hijos nos aman? Ay, Señor, qué tremenda palabra, ¿verdad? Ve como si Dios nos está hablando a nosotros, aunque seamos madres solteras, aunque no tengamos un esposo, ve como Dios nos está hablando a todos. Dios no está para cumplir berrinches, amada iglesia. Dios nos va a dar lo que necesitamos y nos lo va a dar en el tiempo que lo necesitamos. Si estamos con una enfermedad, se lo puedo decir, hermano, después de que quedé con el COVID, yo quedé con muchas secuelas. Ya voy casi para el año y miren, no hay día que no le agradezca a Dios por estar vivo. Cada día que amanezco y que llegan las secuelas y que me hace recordarme. Me hace acordarme de la misericordia de Dios que aquí me tiene. Gloria a Dios, porque creo que Dios todavía tiene un propósito para mí, ¿verdad? Entonces Dios no cumple caprichos. Si nosotros pensamos que el estar sanos es ser hijos consentidos de Dios, créanme que estamos viviendo una tremenda mentira, hermanos. Podemos ver varios en la palabra de Dios que toda su vida la vivieron padeciendo enfermedades, padeciendo problemas, pero nunca estuvo la mano de Dios en sus vidas. El ser hijo de Dios no significa ser completamente sano en lo físico, pero sí en lo espiritual, amada iglesia. Entonces el llamado que Dios nos hace a nosotros es, tenemos que disciplinar a nuestros hijos, amada iglesia. Yo me imagino, no estuve ahí, pero de acuerdo a la palabra de Dios que estamos leyendo el día de hoy, yo me imagino que este padre del que se habló que durante los 16 años que tuvo de reinado su hijo, yo me imagino que en su infancia este padre sí disciplinó a su hijo.
¿Cómo podemos enseñarle disciplina? ¿Cómo podemos enseñarle buenos valores a nuestros hijos si no los disciplinamos desde chicos? Si los dejamos que hagan lo que quieran. ¿Cómo lo podemos lograr? Fíjese, cuando nosotros, dice la palabra, que nos convertimos en nuevas criaturas, que volvemos a nacer de nuevo, dice, ¿qué dijo este varón? Dice, me tengo que meter de nuevo a la vientre de mi madre. No, dice, tienes que nacer de nuevo espiritualmente, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Fíjese cómo repetimos estos versículos y muchas veces no nos queda claro. Esa nueva criatura que nos convertimos cuando aceptamos a Jesucristo, es como que si nos dieran un bebé a nosotros. Porque ese hombre, esa mujer que murió cuando llegamos a los brazos de Jesucristo, estaba maleada, ¿verdad? ¿Sí o no? Estaba maleada, hacía lo malo, era pecadora, no le gustaba leer la Biblia, no le gustaba ir a la iglesia, no le gustaba orar, no le gustaba ayunar, no le gustaba hacer nada. Por eso andaba como andaba ese hombre, esa mujer. Pero cuando nos convertimos en nuevas criaturas, es como que si nos dieran un bebé en nuestros brazos, y ese bebé somos nosotros mismos. ¿Y cómo tenemos que portarnos con nosotros mismos? Si nosotros volvemos a darnos todo lo que pedimos, vamos a volver a caer en lo mismo. ¿Sí, amén? ¿Está conmigo o no? Sí. Ve cómo hombres y mujeres tenemos que saber cómo ser padres, porque todos tenemos un bebé en nuestros brazos, los que son de sangre y nosotros mismos. Porque al que más nos reniega y el que más nos hace berrinche somos nosotros mismos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y ahí estamos en el espejo, ¿verdad? Y no voy a ir, y tengo que hacer esto, y ahí estamos haciendo los berrinches nosotros solos, ¿sí o no? Y ahí estamos, y es que no quiero leer la Biblia, ¿y para qué? ¿Y para qué la tengo que leer? ¿Y por qué tengo que leer la iglesia? Y hasta que nosotros agarramos esa nueva criatura y le decimos, mira, Mondragón, tienes que ir a la iglesia. Tienes que leer la Biblia, tú ya eres una nueva criatura y no puedes andar como antes. Y te tengo que poner tu corrección para que entiendas. Y esas correcciones son quitarnos cosas que nos estorban. Nosotros tenemos que castigarnos a nosotros mismos, nosotros tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Quitarnos tiempo de las redes sociales, quitarnos tiempo de hacer perder nuestro tiempo en cosas que no debemos de hacer, ¿verdad? Tenemos que prohibirnos cosas nosotros mismos. Tenemos que andarnos cuidando nosotros. Tenemos que disciplinarnos nosotros y de esa misma manera tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigue la D, ¿verdad? La D es, amada iglesia, director. D de director. Entonces, pastor, ame a mamá e hijos. D de director. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 10:10. Si se embotare el hierro, si gusta se lo leo, o si lo quiere buscar, Eclesiastés 10:10. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir, dice. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Dice, si se embotare el hierro. Embotar, amada iglesia, es cuando algo se desafila, cuando algo pierde el filo, cuando algo de tanto estarlo usando, una hacha, un cuchillo, lo que sea, de tanto que lo estás usando, se empieza a hacer chato, empieza a perder el filo. Eso significa embotare. Entonces dice, y si su filo no fuera amolado significa sacar filo, quitar lo chato, pues para que el hacha, el cuchillo vuelva a tener el mismo filo que antes. Entonces, la traducción sería, si el hierro perdiera su filo, se hiciera chato y este no fuera afilado, entonces se tendría que usar más fuerza, dice. Cuando tú quieres partir algo y no tiene filo, cuando tienes el hacha, en la Nueva Traducción Internacional habla de este mismo versículo como de un hacha. Entonces cuando tú tienes un hacha filosa, del filo que tiene le das al árbol o lo quieres partir y se parte más fácil, pero cuando ya no tiene el filo, tienes que usar ¿qué? Más fuerza. Y se supone que el filo es para eso, para que no uses tanta fuerza y termines más rápido de cortar ese árbol. Pero dice, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La sabiduría es provechosa para dirigir. En un sentido espiritual habla que esa sabiduría somos nosotros como padres para nuestros hijos. Y ese filo
es toda la consejería que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. ¿Sí se entiende? Que nosotros como padres, por medio de la sabiduría que hemos aprendido en Dios, ¿verdad? No nuestra sabiduría de antes, sino la sabiduría que hemos aprendido en Dios, la sabiduría de Dios en nosotros. Por medio de eso podemos dar consejería y guiar a nuestros hijos, porque dice que la sabiduría es provechosa, ¿para qué? Para dirigir. Entonces, director, ¿verdad? Todos sabemos una película, ¿no? Sabemos que en una película el director actúa o no actúa. No actúa, ¿verdad? Pero el director tiene una parte muy importante, ¿verdad? Que es que dirigir. Es el que está ahí atrás, la cámara está grabando y es el que está atrás, es el que dirige a todos. A todos dirige, todos tienen que hacerle caso a él. Por eso es el director. Hasta las estrellas más famosas de Hollywood han hecho entrevistas, han agradecido en sus películas a los directores, que porque los guiaron, que porque sacaron el mejor talento de sí, por causa de los directores. Hasta los mejores artistas que ha habido. Entonces, fíjense la importancia del director en una película. Ahora, otro ejemplo. Les digo que tenemos que alejarnos del fútbol, yo poniendo ejemplos de fútbol. Pero ahora imagínense un partido de fútbol. Todos saben lo que es un equipo de fútbol, ¿no? Y todos los equipos tienen un director técnico, ¿sí o no? ¿El director juega? No, ¿verdad? Pero si usted sabe, o ha visto noticias deportivas, desde lunes a viernes, los partidos normales son sábados y domingos, de lunes a viernes, y el director técnico, ¿qué hace? Los pone a entrenar, cuida su alimentación, los pone a practicar las jugadas, una tras otra, desarrolla jugadas tácticas, para que en el día del partido, todas esas tácticas, toda esa enseñanza, todo ese cuidado físico y nutritivo, rinda resultados, ¿a qué? A la hora del partido. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es lo que hace el director. Ahora, yo tengo que dirigir a mi hijo y decirle que haga todo lo que haga. No, amada iglesia, nuestros hijos van a vivir su propia película. Así como nosotros hemos vivido nuestra propia película, nuestros hijos van a vivir su propia película y nuestros hijos van a jugar su propio partido. Pero cuando están en el partido, las jugadas que hagan, las jugadas que decidan, las van a ser influenciadas por la sabiduría y consejería que nosotros como padres vamos a aplicar en ellos. Amén. Cuando nuestros hijos estén viviendo ya su película personal, no es que nosotros vamos a estar diciéndole lo que hagan y dale para allá y dale para acá. Hijo, tienes que hacer, hijo, la palabra de Dios aconseja esto, hijo, tenemos que hacer esto. Y muchas veces dirigir a nuestros hijos consejería con nuestro propio ejemplo, ¿verdad? Y todo eso, amada iglesia, va a influir para que cuando su hijo, nuestro hijo, esté viviendo su partido, viviendo su película, sepa qué decisiones tomar. Todos nosotros, mire, la mayoría de aquí somos hombres y mujeres adultos. Y aún a pesar de que leemos la Biblia, y aún a pesar de que han orado por nosotros, que hemos ido a encuentros, que tenemos años estudiando la palabra, cuando estamos en determinada situación, ¿qué hacemos? ¿Lo que queremos o lo que dice Dios? En algunas ocasiones hacemos lo que Dios nos pide, en otras ocasiones hacemos lo que mejor creemos que nos conviene, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Los que no dijeron amén, sí es cierto también, porque así es. Muchas veces buscamos hacer lo que mejor nos conviene, pero ya es decisión de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Lo importante, amada iglesia, el mensaje de la palabra de Dios es que nosotros busquemos la sabiduría que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para usarla de consejería a nuestros hijos, para que nuestros hijos, a la hora de que estén en una situación, en un problema, se acuerden de la tos de su padre, se acuerden de la tos de su mamá, y que digan, bien, mi mamá me dijo que no hiciera esto, y ahora estoy aquí, pero todavía estoy a tiempo, mejor voy a hacer esto. Así como nosotros en lo espiritual sentimos cuando estamos a punto de hacer algo malo, que sentimos algo como que no está bien, es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas que nos está diciendo, no lo hagas, hija, no lo hagas. Muchos de nuestros hijos todavía no tienen esa relación con Dios. Muchos de nuestros hijos son unos bebés, son unos niños, aún todavía tienen esa relación marcada, no buscan de Dios como nosotros quisiéramos que ya lo estuvieran buscando. Pero entonces ahí ahí entramos nosotros en nuestra dirección, porque tal vez nuestros hijos digan, no tengan esa de querer estar escuchando la palabra, pero sí nos tienen que escuchar a nosotros. Amén. Y es donde nosotros tenemos que darle todos esos consejos, todas esas guías. Gloria a Dios.
De nosotros depende, hermanos, si nuestros hijos sean esas hachas afiladas que todo lo que se les atraviese lo corten, o que nuestros hijos anden ahí usando la fuerza, ¿verdad? Y peguen y peguen y peguen y nomás haciéndose más chatos, cuando como están tercos en algo y no logran hacer nada, ¿verdad? Fíjense cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla tremendamente, ¿verdad?, si nosotros ponemos atención en ella. ¿Eh? Gloria a Dios. La R, ay Señor, de responsable en todo. R de responsable en todo, y dice en 1 de Timoteo 5:8. Ese sí me gustaría que lo buscara, 1 de Timoteo 5:8. Dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, híjole, escuche lo que dice a continuación, amada iglesia. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjese hasta qué altura nos lleva la palabra de Dios, o hasta qué altura lleva la palabra de Dios a todo aquel varón, mujer que no provee para sus hijos, para los de su casa. Dice que está negando la fe y que es peor que alguien que no conoce de Dios. Imagínense lo tremendo que es esta palabra, lo que nos está hablando por medio de ella. Muchos padres, desafortunadamente, amada iglesia, que pensamos que con el puro apellido los hijos comen, ¿verdad? Muchas veces hemos conocido casos que nomás lo único que hicieron fue darle el apellido y ya de ahí jamás se volvieron a ser responsables de sus hijos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no, que tenemos que ser responsables con nuestros hijos, con los nuestros, dice. Si nosotros, amada iglesia, como padres, vivimos o no vivimos con la esposa de nuestros hijos, con la mamá de nuestros hijos, aún así tenemos la responsabilidad para con ellos. Amén. Si nosotros, por X o Y situación, no se dio ese matrimonio, no fuimos buenos padres, no fuimos buenos esposos, por la situación que haya sido, a lo mejor llegamos a los pies de Cristo ya divorciados, o a lo mejor llegamos a los pies de Cristo cuando el matrimonio no tenía solución, pero ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos de entender que no porque ya no sea esa mujer nuestra pareja, no quiere decir que no deja que ellos, los hijos, dejaron de ser nuestros hijos. Tenemos que seguir viendo por ellos, amada iglesia. Proveerles, darles lo que necesiten. Qué triste sería que hubiéramos padres que nos hiciéramos llamar cristianos y que no diéramos pues a nuestros hijos, ¿verdad? Que no le diéramos a nuestros hijos. Tal vez no podamos tener una buena relación, no nos hable, como sea. Esperemos en Dios que en algún futuro pueda sanar esa relación, pero mientras se sana, nosotros proveer a nuestros hijos, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermanos, amada iglesia, la responsabilidad va más allá de lo material. Nosotros como padres tenemos que ser responsables con nuestros hijos de qué, de su educación, de su salud, de su futuro y sobre todo, amada iglesia, también de lo espiritual, amada iglesia. Tenemos que ser responsables de lo espiritual en nuestros hijos, amada iglesia. Un padre responsable, amada iglesia, es aquel, Hebreos 10:29, es aquel que no falta a la iglesia. Hebreos 10:25, perdón. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Un padre responsable, amada iglesia, no busca motivos para faltar a la iglesia, ni pone primero antes otra cosa que Dios, amada iglesia. Un padre responsable, amada iglesia, es aquel que trabaja en obedecer el gran mandamiento que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que está ahí en Mateo 28, del 19 al 20, que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, ¿verdad? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Hermanos, amada iglesia, tenemos que ser ese ejemplo para nuestros hijos. ¿Ustedes creen? Fíjense,
¿Cuántos años tenemos viniendo a la iglesia y tal vez algunos de nosotros tenemos un hijo que no se congregue? O tenemos un hijo que no esté, que ande por allá afuera en el mundo. ¿Qué pasaría si un día ese hijo de nosotros tomara la decisión de venir a la iglesia y ese día nosotros no venimos porque amanecimos crudos o porque nos fuimos a la playa o por lo que usted quiera? El día que su hijo había tomado la decisión de venir a la iglesia y ese día usted decidió no venir. Y más se imagina la importancia de ser constantes. No podemos bajar la guardia, amada iglesia. Tenemos que mantenernos firmes, congregándonos, orando, intercediendo. Yo le pregunto a usted la verdad, no necesita contestar, pero ¿cuántos de nosotros realmente oramos e intercedemos por nuestros hijos? Un padre responsable no solamente tiene el cuidado de todo lo que habla, sino en lo espiritual. ¿Cuántos de nosotros nos damos un tiempo para orar por nuestros hijos? Que hagamos, sigamos, orar e interceder por ellos. ¿Cuánto realmente lo hacemos? O nomás estamos esperando que Dios haga la obra, que Dios haga el milagro. Tenemos que orar e interceder por nuestros hijos, amada iglesia. Tenemos que estar ahí y tenemos que estar constantes, amada iglesia. Constantes, ser constantes, no faltar. Para que ese día que nuestro hijo, el día que... Ay, Señor. Para que ese día que recibamos esa llamada, ese mensaje de nuestros hijos: padre, hoy hay culto, mamá, hoy hay culto, ¿va a ser en la iglesia hoy? Sí, hijo, ¿quieres que vaya por ti o nos vemos allá? No, papá, ya te veo. No, mamá, ya te veo. Imagínense. Y que ese hijo: papá, ¿vas a ir a la iglesia? ¿Vas a ir? Mamá, no, hijo, hoy no fui, es que vino tu madrina es que vino la vecina y pues ya ves, casi no viene, pues hay que platicar con ella, ¿ya? Ay, hijo, es que ya nos fuimos a una fiesta y pues amanecimos desvelados y pues no pudimos ir. Imagínese, hermano, el día que usted estuvo orando y por no tener pues esa constancia ese día. Bueno, papá, pues ahí será para la otra, ahí nos vemos para la otra. Imagínese qué tremendo. Tenemos que ser constantes, tenemos esa responsabilidad, amada iglesia, para con nuestros hijos. Amén. Por eso, fíjese, cuando nos dicen, muchas se burlan de nosotros, amada iglesia. No sé si a usted le pasa, pero a mí sí me pasa. Se burlan de nosotros porque muchas veces, como le digo, tenemos hijos que quisiéramos que estuvieran aquí en la iglesia y se burlan de nosotros porque nos dicen: ¿qué haces ahí? Tu hijo anda haciendo no sé qué, tu hermano anda haciendo no sé qué, tu tío anda haciendo no sé qué, tu papá anda haciendo no sé qué, y tú andas muy de hipócrita ahí en la iglesia. Bueno, por eso voy, porque tengo la fe y la esperanza que un día también mi papá, mi hermano, mi hijo van a estar ahí. Y no quiero faltar, porque quiero estar ahí alabando a mi Dios, agradeciéndole para que un día también mi hijo esté ahí. Por eso ando ahí. Y no nos debe importar que se burlen de nosotros. Es nuestra fe, amada iglesia. Es nuestra fe. Dice la palabra que tenemos que soportar lo mismo que lo que soportó nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese cómo se burlaban de nuestro Señor Jesucristo cuando iba en camino a la crucifixión. Acuérdese cuando se burlaron de Él, cuando ya estaba colgado, cuando ya estaba crucificado ahí en la iglesia. Pues no, que eres hijo de Dios. Ese no, pues que eres hijo de Dios es cuando acuérdese, es cuando nosotros nos dicen: ahí andas en la iglesia y tu hijo anda así, ahí andas en la iglesia y tu esposo anda así, ahí andas en la iglesia y tu esposa anda así, ahí andas en la iglesia. Pues sí, volvamos nuestra mirada a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo aguantó todo ese tipo de burlas. Y por esas burlas, llamó a los ángeles para que hicieran y destrozaran a todos los romanos, ¿verdad? ¿Lo podía hacer? Claro. Pero no lo hizo. Porque Él sabía que tenía un propósito, que tenía un fin, tenía un plan que hacer, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser igual de esa manera. Nosotros debemos de estar aquí firmes como padres, orando, intercediendo, alabando a nuestro Señor, congregándonos, porque tenemos esa fe, ese plan, ese propósito de que algún día nuestros hijos van a estar aquí. No porque ya están aquí, sino porque van a estar aquí. Amén. Gloria a Dios. El último, la E, espirituales, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo, dice, y será salvo. ¿Quién? Fíjese qué tremenda bendición, ¿verdad? Será salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Mira, hermana iglesia, la verdad que hay muchas mamás espirituales. La semana pasada la pastora inició así, dándose la invitación para hoy. Dice, hay muchas mamás, la pastora dijo algo así, ¿verdad? Dijo, hay muchas mamás, pero también hay papás y queremos que se levanten más papás, ¿verdad? Dijo algo así la pastora.
La verdad es que sí, aquí en esta iglesia son más las mamás espirituales que los papás, ¿verdad? Pero bueno, vamos a luchar, y digo espiritualmente para que, no porque tengamos que ser mejores que las mamás, sino para que se levanten más papás espirituales que en esta iglesia, ¿verdad? Amén, para que se levanten más. Gloria a Dios por esas mujeres que están aquí congregándose y que se mantienen firmes aún a pesar de que su esposo no esté aquí. Gloria a Dios, algún día también estará su esposo aquí, lo creo. Amén. Mire, tenemos que haber padres que creamos en la palabra de Dios y que la apliquemos en nuestra vida diaria, no solo los domingos que venimos a la iglesia. Amén. Padres que decidan no faltar y llegar temprano a la iglesia. Padres que dirijan la oración en casa. Padres que dirijan la oración en casa, amada iglesia. Que digan, mi amor, mis hijos, no sé, todos tenemos que tener nuestra oración personal, ¿verdad? De diario, pero buscar un día, 2 días, 3 días a la semana en el cual reunirnos con nuestra familia y hacer una oración en familia, ¿verdad? Y nosotros como padres dirigirla. Amén. Necesitamos padres, escuche bien esto, amada iglesia, no que crean en una religión, sino que crean en el Señor Jesús. Amén. Para que seamos salvos nosotros y nuestra casa, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, amada iglesia, por favor.